a partir de las temáticas que ustedes mismos nos van proponiendo. Recuerden que en la herramienta que utilizamos para dar las capacitaciones, ustedes pueden encontrar un botón que dice preguntas. Ese botón tiene como objetivo que ustedes nos hagan llegar las consultas, tanto a lo largo de la capacitación online como durante los últimos 15 minutos que los dedicamos justamente a contestar esas consultas. Así que sean bienvenidos a dejarnos cualquier duda que tengan con respecto a la temática de la capacitación. Hacia al finalizar la capacitación también vamos a tener una sorpresa para ustedes, un sorteo. Vamos a estar sorteando entre los asistentes 2 kits Intel, porque esta capacitación no solamente la va a brindar, la vamos a tener de la mano de HP, sino también de Intel. Bueno, Leonardo Verdiales con ustedes. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bien, cuando quieras Bueno, conversamos. Leonardo, gracias a vos por acompañarnos. dale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Verdiales. Trabajo para Hewlett Packard Enterprise en la región latinoamericana como gerente de producto para todo lo que es la familia de servidores ProLiant. Hoy puntualmente en este webinar vamos a hablar de dos puntos importantes y fundamentales en la vida de cualquier organización, ¿no? Que es el momento en el cual una organización se pregunta: ¿por qué necesito un servidor? ¿Por qué necesito pasar a una infraestructura de TI mucho más sólida y mucho más robusta? Y una vez que estoy en ese mundo, ¿cuáles son las ventajas de potenciar estos equipos con discos de estado sólido o unidades de estado sólido o simplemente SSDs como lo solemos conocer habitualmente en el mercado? Entonces todo esto lo van a ver acompañado de cuáles son las ventajas que tienen esas unidades de estado sólido o esos discos de estado sólido de Intel puntualmente, cuáles son los beneficios de obtener y cotizar esas unidades a través de el computers y obviamente cómo van a entregar una mejor solución de TI para nuestros clientes finales. Entonces, empezando puntualmente por lo básico, vamos a ver cuáles son las principales preguntas los principales puntos de dolor que tienen las organizaciones y los administradores del sistema dentro de esas organizaciones. Recuerden que esto puede ser algo que esté impulsado por alguien de sistemas dentro de nuestro cliente o directamente por el cliente como tal, que puede no tener una organización de sistemas propia y que tenga que recurrir a servicios de terceros. Entonces, uno de los puntos claves son estos que ven aquí en pantalla. El primero es uno muy simple y uno que han visto más de una vez, que es, bueno, ¿qué pasa si estoy fuera de la oficina y necesito acceder a mi servidor? ¿Cómo podrían hacer eso en un esquema donde manejan simplemente una PC potenciada y no tienen un servidor real como tal instalado en la oficina? ¿Cómo cambian también los parámetros de confiabilidad cuando yo tengo una PC y cuando tengo un servidor? ¿Resiste una PC estar encendida 24/7 todos los días del año o no? ¿O lo resiste al nivel que lo resiste un servidor o no? Vamos a hablar un poco de esos temas más adelante. Ya entrando en algunos temas con un poco más de profundidad y un poco más de gravedad, quizá es no solamente necesito acceder a ese servidor, sino que pasó algo. De golpe yo me di cuenta que la aplicación que estaba usando, que sé que está alimentada por ese servidor, dejó de responder. Se cayó mi aplicación, ¿qué hago? Necesito saber qué fue lo que pasó mal, si se cortó la luz en mi edificio, si se quemó una fuente, se quemó un ventilador, se quemó el disco duro del servidor, o si pasó algo más grave a nivel de aplicación. Para poder diagnosticar eso y también prevenir ese tipo de fallas, necesito algún tipo de herramienta dentro de mi servidor que me proporcione esa información. Ese tipo de herramientas en el mundo de las PCs es muy difícil de conseguir, es muy difícil de implementar y no va a obtener nunca el nivel de beneficio que se puede obtener en un servidor real. Muy de la mano con esto tenemos otro punto fundamental, que es, bueno, ¿qué sucede cuando el servidor necesita mi atención y yo necesito enterarme justamente de eso? Esto sería un caso típico como, por ejemplo, si tuvieran dos discos en el espejo, en el servidor, si uno de esos discos se quema, deja de funcionar,
La aplicación seguiría funcionando, pero igualmente mi equipo está necesitando mi atención, porque si yo tengo solamente dos discos duros funcionando y ya uno se me quemó, tengo mucho riesgo de que si se quema el que está funcionando actualmente, pierda totalmente el servicio de la aplicación que está corriendo allí. Entonces necesito saber al instante cuándo yo tengo un problema en mi servidor o en mis servidores dentro de la organización. Y acá hay un tema fundamental, los últimos dos puntos son muy claves y más que nada cuando una organización empieza a crecer. Esto sí lo evalúan desde el punto de vista individual de un solo servidor, quizá no le vean tanto el valor, pero cuando una organización crece a dos servidores, tres, cinco, la estandarización de la administración de esos equipos y cómo yo los mantengo actualizados y funcionando se torna clave. Esto es vital para que podamos garantizar el éxito del área de TI de esa compañía y si no la tiene, garantizar que tenga sus aplicaciones funcionando el mayor tiempo posible sin caídas no previstas. Esto se resuelve simplemente con lograr estandarizar una herramienta, usar la misma herramienta para estandarizar la administración general de todos esos equipos y a su vez cómo administro su ciclo de vida, es decir, cómo los mantengo actualizados, cómo monitoreo sus casos de soporte, etcétera. Entonces, ¿cómo traduzco todos estos puntos a servidores ProLiant, que es la marca por excelencia de servidores a nivel mundial? Es el líder indiscutido a nivel mundial en la venta de servidores x86 en cualquiera de sus ramas. Entonces, aquí estamos hablando puntualmente de equipos low-end, probablemente, pero algo importante es que la administración y la implementación de un servidor ProLiant es exactamente idéntica en un equipo de gama baja que en un equipo de gama media que en un equipo de gama alta. Entonces, esto le da a nuestros clientes la tranquilidad y la comodidad de que sin importar en qué fase de crecimiento de su área de TI se encuentren, ellos van a tener la misma experiencia con una herramienta que ya conocen. Entonces vamos a tocar punto por punto estos ítems. Primero, los servidores son obviamente más robustos que simplemente una PC. Vamos a compararlo con una PC potenciada, digamos, más que con una PC tradicional. Una PC que tenga fuentes de alimentación 80 Plus, por ejemplo, que están certificadas en cuanto a eficiencia eléctrica, tienen componentes de mayor calidad, etcétera. Pero así todo, el nivel de desarrollo que obtiene una fuente de alimentación de un servidor es superior al que van a encontrar en una fuente de PC tradicional. Lo mismo con el nivel de unidades de disco duro, la calidad de fabricación de los motherboards, la calidad de fabricación de los componentes mismo del chasis, del gabinete del servidor, los componentes metálicos, la calidad de las bahías, de los conectores, etcétera, son superiores en todo sentido al de una PC. Entonces, ¿esto qué nos va a marcar? Primero que un servidor está realmente pensado para estar operando 24/7 todos los días del año. Los componentes de una PC no están preparados para eso, entonces es muy probable que si ponemos a una PC y a un servidor a hacer el mismo tipo de tareas, la PC presente fallas en sus componentes mucho antes. Ahora, pasando a un punto superior, los servidores ofrecen componentes que en las PCs no podemos encontrar o son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, redundancia de fuentes de poder. Nosotros en un servidor, por más que sea de una gama muy baja, podemos instalar un componente especial que me permite tener dos fuentes de alimentación corriendo en simultáneo, conectadas a la energía a la vez. Entonces, esto que permite que si se quema la fuente, que es una falla muy común en el mundo de la informática, el soporte que falla en mi servidor. El que sí se va a enterar de esa falla es mi sistema de administración, que me va a reportar de forma correcta que tuve una falla en una fuente de poder. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los discos duros. Hay servidores que tienen la capacidad de instalarse discos duros que llamamos hot plug, es decir, que se pueden conectar y desconectar en caliente.
Esto significa sin apagar el equipo. Entonces van a ver que los discos tienen una forma de accederse desde el frente del servidor, que yo puedo simplemente retirarlos y cambiarlos en el caso de que alguno de ellos falle. Y el componente que maneja esos discos dentro del servidor va a ser mi controladora de discos, que es la que se encarga de hacer el RAID o el nivel de arreglo. El más conocido es el RAID 1, el más utilizado, e incluso el RAID 5 también, que lo que permite es copiar el dato en más de un disco a la vez, para que en caso de una falla de uno de mis discos, simplemente poder cambiarlo y seguir operando. Lo importante de esto, las controladoras de disco de los ProLiant, de cualquier ProLiant, soportan este tipo de arreglos. Entonces, no necesariamente necesitan un servidor que tenga un tipo de disco específico, hot plug, o que sea mecánico o estado sólido, no importa cuál sea. Si yo tengo la cantidad de discos necesaria dentro de mi servidor, puedo hacer un RAID 1, puedo hacer un RAID 5, puedo hacer un RAID 0, etcétera. Entonces eso me da mayor performance y mayor seguridad de mis datos en caso de una falla de un componente. Ahora, sobre eso, los servidores, además por el tipo de chipset y el tipo de procesadores que usan, soportan otra gama de sistemas operativos que las PCs no soportan nativamente, por lo general. Una PC está preparada para correr sistemas operativos de escritorio, Windows 7, Windows 10, Windows 8, Ubuntu Linux, etcétera. Ahora, en un servidor, los sistemas operativos que corren nativos, que son los que hablan de par a par con los componentes internos de ese servidor, son de vuelta sistemas operativos que están preparados para operar 24/7. Estos son Windows Server, distribuciones empresariales de Linux como Red Hat y SUSE, que como sabrán muchos de ustedes son distribuciones que tienen una suscripción paga, justamente porque hay una empresa detrás que da soporte. Entonces, tiene todo lo bueno del open source de Linux, junto con todo lo bueno de tener una empresa detrás que me respalde en caso de un problema. Digamos, cuando yo estoy corriendo una aplicación core de mi negocio, lo que menos quiero es tener una falla del sistema operativo que eh, me provoque una caída no programada y que no pueda encontrar fácilmente la forma de solucionarlo. Entonces, este tipo de distribuciones me permite, a su vez, eh, tener la tranquilidad de tener una compañía detrás que me dé soporte. Pero también hay soluciones totalmente open source como CentOS, que es totalmente gratuita y la puedo descargar simplemente e instalarla, que es compatible con nuestros equipos ProLiant, y soluciones de virtualización, como ya muchos conocerán, como VMware. Estos son solamente algunos de los sistemas operativos soportados, hay varios más, pero son lo que van a ver como más conocidos a lo largo de la familia de servidores. Algo interesante también es que estos equipos lo que soportan, estos sistemas, ya traen herramientas a mí operar en mi día a día en mi empresa. Por ejemplo, si yo instalo un Windows Server, una distribución de Linux, ya como parte de ese sistema operativo yo voy a poder levantar un servicio de DHCP para entregar automáticamente direcciones IP a los equipos de mi red. Estamos con un pequeño inconveniente en la conexión de Leonardo, pero estamos trabajando en eso, les pedimos disculpas desde ya. Ahora en unos momentos va a volver al aire Leonardo Verdeles, que estaba en este momento dando información sobre servidores ProLiant. Les pedimos disculpas desde ya y vamos a ir adelante con los sorteos que teníamos, perdón, les quería recordar que al final, si sale el webinar, vamos a estar realizando dos sorteos. Vamos a estar entre los asistentes sorteando dos kits de Intel que están compuestos por una chomba, un cuaderno y unos lentes de realidad virtual. Hacia el finalizar el webinar vamos a estar entonces con esos Okay. sorteos, con esos dos kits. En este momento estamos restableciendo el contacto con Leonardo. Leonardo, ¿me escuchás? Sí, Belén, te escucho. Yo quiero un kit de esos también, si puede ser. Ok, ok. Vamos a ver si podemos sumarte. No sé, me parece que va a haber algunas objeciones por parte de la audiencia. ¿Te parece que retomemos? Te perdimos más o menos en el segundo punto.
Ah, ok, perfecto. Lo que les mencionaba era que justamente uno de los diferenciales también entre un servidor y una PC era el tipo de sistema operativo que yo puedo instalar sobre ellos. De forma nativa en un servidor voy a instalar sistemas empresariales y más robustos que están preparados para estar operando 24/7 y soportan, tienen mayor tolerancia a las fallas que se pueden dar en las aplicaciones que están sobre ellos. Desde el punto de vista de que es mucho más difícil colgar, por decirlo en la jerga, un sistema operativo de servidor que un sistema operativo de desktop. Y además de eso, algo que también garantizan, que no mencioné antes, así que me viene bien volver a retomar este punto, es que garantizan mucho más la integridad de los datos, que es algo fundamental, porque generalmente en este tipo de equipos los clientes van a montar bases de datos donde probablemente tengan su base de clientes, su base de ventas, su base de proveedores. Entonces lo que menos quieren es que algún bit que está erróneo les provoque una corrupción de data dentro de su base de datos. Esto es algo que también se preocupan mucho los sistemas operativos de servidor. Y por sobre eso lo que vamos a tener es los servicios que vienen preintegrados en estos sistemas operativos de servidor, que justamente son los que nos facilitan mucho las tareas empresariales que necesitamos ejecutar. Por ejemplo, un servicio de HCP, que es el que asigna automáticamente las direcciones IP a cualquier dispositivo que se conecta a la red, un DNS, que es el que nos traduce un nombre de dominio, como por ejemplo google.com, a una dirección IP para ir a buscar un servicio que esté en la red o fuera del mismo. Hipervisores, hay muchos sistemas operativos que traen integrado su propio hipervisor, por ejemplo, Windows Server tiene su sistema Hyper-V, que es su hipervisor propio, que viene embebido dentro del sistema operativo y el cliente puede habilitarlo o no, según la tarea que necesite realizar. Dentro de las distribuciones de Linux tenemos KVM, más que nada en Red Hat y en SUSE, pero en varias de ellas tenemos KVM también como hipervisor. Web servers, como por ejemplo IIS de Microsoft, y tantos otros servicios que vienen preinstalados en los sistemas operativos de servidor. Esos son otros de los diferenciales contra un sistema operativo desktop. Algo clave también es el tema de los servicios de soporte. Ya acá partimos de la base de que cualquier equipo, como garantía, simplemente trae un servicio que no solamente te cubre ante fallas, sino que te cubre el envío de la parte, la mano de obra para instalar esa parte que se dañó, que es algo que en una PC no sucede. Y algo que es fundamental en este punto es, esto es integral. Por ende, si Hewlett Packard vende un servidor a través de Air Computers, el punto de contacto es único, sea cual sea la falla del equipo, si se haya quemado la fuente, el disco, el motherboard, el procesador o o una placa de red, por ejemplo, una HBA. Y esto es algo clave para los clientes, porque simplemente levantan el teléfono una sola vez y sea cual sea el problema, ahí tiene que ir una persona y solucionárselo. Y algo clave que me he encontrado puntualmente en muchos casos esta semana es, por ejemplo, qué sucede cuando un cliente de ustedes, o ustedes mismos como consultores de esos clientes, quieren poner a funcionar un servidor o quieren hacer alguna tarea específica con el servidor y no lo consiguen por X motivo. Por ejemplo, me ha pasado un caso donde decían, quiero instalar un sistema operativo que está en la matriz de compatibilidad, que está certificado y que no lo puedo hacer funcionar porque no me detecta el driver o lo que fuera. En ese caso, hay un servicio de atención telefónica que ayuda a esas pequeñas fallas que, digamos, generalmente son simples porque es algún paso que se omitió o algún paso adicional que hay que hacer o lo que fuera, y lo pueden solucionar y ayudarlos a ustedes a tener los equipos funcionando de forma correcta. Por sobre eso, tienen total libertad de contratar además servicios de instalación brindados por los mismos ingenieros de Hewlett Packard, servicios de customización de los servidores, servicios de soporte avanzados para tener, por ejemplo, un soporte de 24/7, es decir, que si se les quema un disco duro un sábado, pueden llamar un sábado para hacer el reclamo y que se les reemplace la parte lo antes posible. Todo esto en el mundo de las PC no se puede hacer. O si se pudiera sería mucho más complicado y seguramente mucho más costoso para unir todas las partes de distintos vendors que integran los componentes de una PC. Y acá vamos a hablar de algo muy potente que es la administración, el motor de administración de realmente un servidor. Y esto véanlo, a mí me gusta llamarlo como un servidor dentro del servidor. Imagínense un System on a Chip, que no es más que una pastilla soldada en el motherboard de un servidor, que va a hacer un montón de tareas que son propias de la administración del server. Esto es totalmente
independiente del procesador, es independiente de la memoria RAM, es independiente de los discos y es totalmente independiente del sistema operativo. De hecho, es independiente hasta incluso de la red, de ese server. Entonces, esta máquina separada que tiene su propio almacenamiento, su propia memoria RAM, su propio procesador, se va a encargar de todo lo que es la administración, la puesta en marcha y el funcionamiento a lo largo del ciclo de vida de ese server. En el caso de ProLiant, este chip se llama ILO. ILO significa Integrated Lights Out. Esto significa, este término Lights Out es algo que les gusta mucho a los gringos para hablar de administración remota, ¿no? Como tener un centro de datos con las luces apagadas. Esto significa sin gente físicamente dentro del centro de datos. Aplica a muchos otros entornos que no son un gran data center, sino que abarcan desde una pyme con un solo servidor hasta monstruos como bancos, por ejemplo, que tienen cientos o miles de servidores. Ahora, fíjense esto, como les decía antes, este motor de administración es exactamente el mismo en toda la familia de servidores ProLiant. Entonces, ya sea que uno tenga un equipo Tower de un solo procesador, a que tenga un, no sé, un equipo raqueable de 8 sockets o de 4 sockets, el motor de administración es el mismo. Entonces, para el administrador de sistemas, la experiencia a la hora de manejar un ProLiant es siempre igual, sin importar qué modelo de servidor físico sea. Esto además nos envía alertas, nos avisa cuando hubo una falla en el servidor, cuando se quemó un componente, cuando hubo una falla del sistema operativo. Todo esto lo hace este mismo chip, entonces no consume ciclos de CPU para hacer este tipo de tareas que son más de administración. También lo que hace es mostrarnos qué hay dentro de ese servidor, nos dice exactamente cómo está configurado, cuánta energía está consumiendo, cuánto calor está disipando, qué componentes tiene adentro, digamos, si tiene placas de red o no, cuánta memoria RAM tiene instalada, en bancos de qué tamaño, en qué ubicación está cada uno de esos bancos, qué tipo de CPU tiene, bueno, toda la información de inventario del servidor, número de serie, números de parte de cada uno de los componentes, todo eso está proporcionado por ILO y fácilmente accesible desde fuera del servidor. Y la parte clave es que facilita la administración remota de cualquier equipo ProLiant. ¿A remota con qué me refiero? Remota puede ser simplemente desde una PC dentro de la red, puede ser desde una tablet dentro de la red, puede ser desde un celular o desde la tablet fuera de la red, es decir, a través de internet, gracias a una aplicación móvil que es totalmente gratuita, que nos permite acceder a este tipo de tareas. Y esto es fundamental porque soluciona problemas del tipo de si la aplicación se cae un sábado a las 10 de la noche y alguien en la organización la necesita usar, supongamos que la causa fue un corte de luz. La luz volvió, pero el equipo no se volvió a encender. Algo tan simple como ir a encender el servidor sin una herramienta de este tipo implicaría que el dueño de la pyme, el administrador de sistemas, el consultor o quien fuera que le esté dando servicio en los servidores, tenga que ir físicamente hasta la empresa del cliente, acceder, ir y encender el servidor. Con esta aplicación móvil o accediendo a través de internet con una laptop o como fuera, simplemente se accede a ILO, se busca la opción de encender el equipo, se enciende, es como un botón virtual, digamos, se enciende, el equipo vuelve a la vida sin tener que haberte movido de tu casa. Y por último también ofrece una especie de asistente, que esto es muy bueno, digamos, que lo que me muestra es un paso a paso de cómo configurar un servidor para dejarlo totalmente instalado. Imagínenselo como un wizard para instalar un sistema operativo, pero desde cero, digamos. Me permite modificar en un asistente simple los parámetros básicos del BIOS, como en qué uso horario estoy, si quiero el perfil de energía en máximo consumo, si lo quiero balanceado, si lo quiero en modo ahorrativo. Me deja elegir cómo quiero instalar el sistema operativo, si desde un DVD físico, si desde la red, si desde un USB o como sea, o a través de ILO incluso. Me pregunto qué sistema operativo es. Si es alguno de los que están certificados, me deja poner algunos parámetros como para hacer una instalación desatendida. Por ejemplo, si fuera un Windows, me deja poner la key de Windows antes de empezar la instalación.
Y esto, una vez que le doy instalar, hace toda una instalación desatendida. Entonces me configura el arreglo de discos, me instala el sistema operativo, le pone los parámetros que me pidió antes de la instalación. Y una vez que termina, bootea y encima le instala todo el paquete de drivers y de software necesarios para que funcione realmente como un ProLiant. Entonces me lo deja llave en mano, listo para operar con las mejores prácticas de Hewlett Packard. Todo esto, más allá de todo, quiero remarcarles que es gratuito. Esto viene integrado con cualquier servidor. No es un hardware aparte, no es un software aparte, sino que en cada ProLiant que compren a través de AIR van a tener este tipo de soluciones a la mano. Y ahora lo que les quiero mostrar es rápidamente una consola de ILO funcionando. Esto acá, eh, confirmen por favor si están viendo mi pantalla. Bien, acá Sí, me le hace señas estamos Germán. viendo perfecto, Leonardo. Bien, muchas gracias Belén por confirmar. Entonces acá, fíjense lo siguiente. Estoy accediendo a un ILO de un servidor que tengo a mi lado. Esto, repito, podría estar tranquilamente en otro edificio, en otro lado, y yo estar accediendo a esto a través de Internet. Lo único que tuve que hacer fue conectarle un cable de red, abrir un navegador, que en el caso mío es Internet Explorer, pero puede ser cualquiera, poner la IP de ese equipo y acá estoy accediendo. Me pide credenciales, va a ser mejor que las escriba correctamente. Ok, problemas técnicos aquí. Yo le dije a Germán que no se ponga a jugar con esto, pero no me hizo caso. Ahí está. Perdón, la dislexia, chicos, discúlpenme. Bueno, fíjense que acá lo que me muestra es un overview, digamos una pantalla genérica de un resumen de mi equipo. Entonces acá lo que me dice es, este es el nombre de dominio del servidor, digamos, el nombre DNS que tiene asignado este equipo. ¿Qué modelo de equipo es? En este caso es un ProLiant Microserver generación 8. Esto es un código único del equipo, el número de serie del servidor, la versión de la ROM del sistema, la fecha de esa ROM del sistema, si tengo instalado, o mejor dicho, qué versión tengo de backup en esa ROM del sistema. Acá por suerte tengo la misma, con lo cual están las cosas bien hechas. ¿Qué tipo de licencia de ILO tengo? Y acá está el nombre de host de ILO como tal. O sea, yo podría acceder por la IP o por este nombre de host en el servidor. Datos como la fecha, estado de salud, que esto es importante, y este indicador luminoso, que esto yo lo puedo encender para identificar un servidor de otros, si tuviera más de uno en el mismo lugar. Entonces fíjense, si me da la pestaña de información me da primero un estado de salud general de cada uno de los componentes de mi equipo, cómo estoy de memoria, de ventiladores, de temperatura, veo que está todo ok. Y ya se me voy moviendo por las pestañas, veo el detalle de cada uno de los componentes. Este equipo tiene un solo ventilador, pero si tuvieran más de uno los verían acá listados. A qué velocidad están y en qué estado de salud están. Lo mismo con las temperaturas. Fíjense el mapa térmico que me muestra dentro del servidor. Esto es algo muy práctico, más que nada para saber si hay algún componente puntual que esté generando calor adicional. Y acá me muestra detalle en profundidad todos los sensores de temperatura que están dentro del equipo. Acá estamos todo dentro de los parámetros correctos. Lo mismo con la parte de Power, acá me va a mostrar el estado de mis fuentes de poder. Este equipo tiene una sola fuente. Y fíjense que ya me dice si es hot flag o no, me muestra el número de serie si tuviera. En este caso, como es una fuente genérica, no necesita nada particular. En el caso de tener fuentes hot flag, tendrían acá 2 líneas o más. En la parte de procesadores lo mismo, acá tengo un solo CPU, pero podría tener más de uno, me muestra el detalle de cada uno. Lo mismo con la parte de memoria, tengo un solo DIMM de memoria, de 2 GB en este caso, me dice la velocidad, el tipo de memoria, etcétera. Esto imagínenselo en un equipo que podría tener 24 slots de memoria, es bastante útil saber cuántos slots tengo ocupados para saber hasta cuánto puedo crecer ahí adentro sin tener que quitar los DIMMs que están hoy en día instalados, ¿no? Y lo que me muestra también es el estado de los niveles de protección que tengo con la memoria que tengo instalada. Aquí tengo la parte de la red. Fíjense que acá tengo declarados 2 puertos de red en este servidor. Uno al que estoy conectado
y uno que no tengo ningún cable conectado en este momento. La MAC address de cada uno. Me podría mostrar la IP incluso. Estos datos que están acá abajo son a nivel sistema operativo. Yo en este caso, en el sistema operativo no tengo declarada ninguna IP, por eso me muestra que la IP no está disponible, pero la podría ver también aquí. Y acá lo que me muestra es la dirección IP de ILO, que obviamente ya la sabemos porque estamos conectados al mismo. Acá tema importante, fíjense que esto está como puerto compartido, quiere decir que por el mismo puerto de red yo estoy usando tráfico de ILO, tráfico de administración, pero también podría estar enviando data del sistema operativo por el mismo puerto físico. Acá me muestra un inventariado de componentes dentro de mi servidor. No tengo nada adicional. Acá vería placas de red, HBA, controladoras de disco, etcétera. Pero como no tengo nada instalado, me dice solamente que tengo un slot vacío. Firmware. Acá me muestra el nivel de firmware de cada uno de los componentes del equipo, que esto es clave también. Y por último, en la parte de software, acá todavía no tengo nada porque no instalé ningún agente particular en el sistema operativo que instalé. Pero acá podrían optar también por una instalación agentless, es decir, sin agentes, pero esa parte no está configurada, por eso acá no ven nada. Por último, lo que les quiero mostrar es cómo yo veo la administración remota de este servidor. Fíjense que acá yo estoy abriendo una consola. Esta consola, imagínensela como una consola de una máquina virtual, es decir, una pantalla que me muestra lo que está pasando en ese equipo, pero esto no se alimenta de ningún servicio del sistema operativo. Entonces, acá yo podría tener incluso el servidor sin configurar, o sea, sin instalar un sistema operativo, yo podría estar viendo lo que sucede. Esto es como estar realmente sentado frente al equipo conectado a un teclado, monitor y mouse. Acá fíjense que tengo un Linux CentOS, al cual me estoy logueando, y lo puedo manejar como si estuviera realmente frente a él. Para que vean que esto es realmente independiente del sistema operativo, lo que vamos a hacer es reiniciarlo para que vean lo que sucede con las pantallas por ejemplo, con el post, etcétera. Acá le di reiniciar y ahora lo que van a empezar a ver es que el servidor bootea, me muestra la pantalla de ProLiant y ahí lo vamos a dejar para no perder más tiempo acá. Pero fíjense que todos estos parámetros de qué está pasando en el post del servidor, yo no podría verlos con por ejemplo, con el servicio RDP de Microsoft, obviamente porque necesito el sistema operativo levantado y funcionando. Vamos a volver a la consola. Después cuando termine de bootear volvemos. Fíjense acá en la parte de Power Management es donde yo les decía que pueden enviar a la distancia la función de presionar momentáneamente el botón de Power, mantener presionado, que esto por ejemplo, no sé, el famoso botonazo en el mundo de las PC, cuando queda colgado el sistema operativo y necesitamos forzar el apagado, bueno, es con esto. Vamos a enviar un reset también. Y acá podemos, bueno, definir parámetros de delay si queremos demorar el encendido del equipo y etcétera, ¿no? Power Settings. Acá puedo definir cómo quiero configurado los parámetros de mi servidor en cuanto a Power, si lo quiero en consumo balanceado, en modo bajo consumo, etcétera, o directamente definido por el sistema operativo que esté funcionando ahí. Acá fíjense que está booteando mi servidor. Yo desde acá podría ejecutar cualquier tarea, como por ejemplo entrar al BIOS. Fíjense que toco F9, ven que acá se encendió el botón de Setup. Cuando termine de hacer el post va a ingresar, pero no lo vamos a esperar por un tema de tiempos, simplemente. Igual ya en cualquier momento termina y va a ingresar ahí. Y por último, lo que les quería mostrar es la parte de Virtual Media. Yo desde acá, fíjense que podría enviarle a ese servidor una imagen ISO, una carpeta que esté en mi PC, como para virtualmente conectarle una unidad. Entonces yo podría enviarle una imagen ISO que yo tengo en mi disco y que ILO se le muestra al servidor como si fuera realmente un DVD. Esto me sirve para hacer instalaciones del sistema operativo, para actualizar el firmware y etcétera.
Fíjense que acá ya entramos al setup del servidor y es totalmente operativo. Esto me deja desplazarme a través de las distintas pantallas. Ven que hay un tema de demora de refresco de pantalla acá. Y por último, lo que queremos ver es la parte de por qué me sirve un disco de estado sólido en uno de mis servidores. Entonces vamos a ver la presentación. Y acá este tema es importante porque la tendencia a instalar discos de estado sólido es algo que está hoy en día empujando muy fuerte y más que nada con la caída en precios de los discos de estado sólido que estamos sufriendo en los últimos tiempos. Sufriendo en el buen sentido, ¿no? Porque la verdad que la ventaja tecnológica con los discos de estado sólido contra los mecánicos es realmente muy grande, pero lo que sucedía antes era que quedaban demasiado costosos y en muchos casos no alcanzaba uno a recuperar la inversión al meterse en un escenario de ese tipo. Pero hoy en día ya los precios están mucho más amigables, digamos, y nos ayudan mucho para, para poder lograr un negocio adecuado con este tipo de soluciones. Entonces, fíjense, van a ver con la sigla SSD a los denominados discos de estado sólido o unidades de estado sólido. Y como les dije, lo que nos va a entregar es una performance mucho mayor, porque eh, si bien físicamente parecen un disco, cuando uno lo desarma, adentro no hay ningún componente mecánico, ni mucho menos hay platos o cabezales que tengan que desplazarse para, para acceder a la información. Es una pastilla flash muy poderosa, de mucha performance, es donde ahí se almacenan los datos. Esto obviamente genera que también necesiten menor energía eléctrica para funcionar, porque no hay componentes mecánicos que estén girando, por ejemplo, como los platos del disco y los cabezales. Obviamente genera también menor ruido ambiente y una mayor confiabilidad, de vuelta por la falta de componentes mecánicos. Dentro del portafolio de Hewlett Packard ofrecemos unidades de estado sólido de todo tipo y de muchas capacidades diferentes, desde 120 GB hasta varios teras de almacenamiento. Estamos hoy en discos de 4 teras en estado sólido y estamos próximos a lanzar discos de 8 teras de estado sólido cada uno. Eh, con lo cual imagínense que todo el mundo del almacenamiento va a tender a irse para ese lado en algún futuro mediano. Y dentro de ese portafolio de Estados Unidos, lo que empujamos y en los que confiamos son los discos de Estados Unidos de Intel. Van a ver que en el portafolio que ofrece Air Computers en el mundo ProLiant hay ofertas de discos de estado sólido y estos mismos son justamente marca Intel. Más allá de esto, salen con número de parte de Hewlett Packard y bajo soporte de Hewlett Packard. Por ende, esto que les comentaba antes de tener unificado el tema del soporte del equipo sigue vigente. Esto quiere decir, si un disco de esos falla o llega al final de su ciclo de vida y el equipo está bajo soporte, Hewlett Packard va a ser el encargado de reemplazarles a ustedes ese disco por uno nuevo. Y además de esto, hay una tecnología que es especial de las controladoras de disco de Hewlett Packard, que lo que hace es acceder directamente a la pastilla flash dentro de esa unidad de estado sólido de Intel y no tratarlo o emularlo como si fuera un disco mecánico. Entonces, lo que esto logra es una performance todavía mayor a la ya superior de un disco de estado sólido contra un disco mecánico. Ahora, lo que van a ver, si son curiosos, digamos, y estuvieron buscando tecnologías de este tipo en Internet, y mismo en el portafolio que ofrece Hewlett Packard, es que hay mucha variedad, muchos tipos distintos de unidades de estado sólido. ¿Esto qué significa? Que obviamente parece una oferta compleja, pero cuando uno entiende cuáles son las diferentes tecnologías en unidades de estado sólido, ahí comprende realmente por qué la complejidad del portafolio hoy en día. De todas maneras, se hizo un trabajo muy fino junto con el equipo de AIR para simplificar la oferta de discos de estado sólido y que ustedes tengan un set de números de parte cotizables mucho más chico y mucho más fácil de elegir. Más allá de eso, lo que quiero hacer es mostrarles qué significan las siglas que identifican cada uno de estos discos.
se van a encontrar con que a la hora de buscar un disco de estado sólido, ven dos valores fundamentales. Uno es el tamaño, obviamente, no es lo mismo un disco de 120 GB que un disco de 480, pero además van a haber siglas como RI, MU y WI. Van a decir, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, estas siglas lo que nos indican es, primero, si el disco está preparado para un tipo de tarea específica o no. Segundo, una variable fundamental en el mundo de este tipo de unidades es cuántas lecturas diarias, escrituras completas diarias soporta ese disco. Esto significa, si yo tengo un disco de 120 gigas, ¿cuántas veces en el día soporta que yo le escriba 120 gigas de data? Se imaginarán que no todas las aplicaciones escriben semejante cantidad de data todos los días. Entonces, por eso hay distintos tipos de discos según la tarea que yo vaya a utilizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, mire, yo necesito un disco que me permita instalar el sistema operativo para bootear, instalar alguna aplicación básica, por ejemplo, levantar el servicio DNS, el servicio de HCP, pero después mi data, la que va a estar alimentada o va a estar proporcionada a través de un file server, la voy a guardar en discos mecánicos. Bueno, listo. En ese caso, el tipo de disco que vas a usar ahí es un disco de poca tasa de escritura, porque vas a hacer una instalación del sistema operativo una vez. Si llegara a haber algún problema en el futuro, tendrás que hacer una reinstalación, pero es algo que no pasa a menudo, por ende no es una escritura constante de el disco completo. Entonces, en ese caso, te convendría un disco de lectura intensiva, como los primeros, un RI. ¿Por qué? Porque estos discos tienen muy buena velocidad de lectura, una velocidad buena, pero no impresionante de escritura, pero con la ventaja de que tiene un menor costo, justamente porque no toleran tantas escrituras diarias y no tienen tampoco tanta performance para la escritura. Es mucho más costoso hacer un disco que sea tolerable a este tipo de tareas. Entonces, ahí van a encontrar una solución a bajo costo muy buena para ese tipo de aplicación. Después dicen, bueno, voy a tener un disco de uso mixto. Esto es un intermedio entre un extremo y el otro, que significa que va a tener un precio un poco superior a los de lectura intensiva, pero obviamente va a soportar mayor cantidad de escrituras diarias en la totalidad del disco y me va a dar una performance balanceada entre lectura y escritura. Esto, por ejemplo, si dicen, bueno, yo tengo mi disco todo con, mi servidor todo con disco de estado sólido y voy a hacer todas mis tareas desde ahí, pero no tengo ninguna aplicación que sea muy densa en cuanto a escritura, que no esté constantemente escribiendo en los discos. Entonces ahí un disco de uso balanceado es un buen candidato para ese tipo de tareas. Y por último tienen en el otro extremo los discos de escritura intensiva. Estos discos, ¿por qué se caracterizan? Por ser muy tolerables, muy tolerantes a escritura constante a lo largo de su ciclo de vida. Esto significa que son discos que pueden soportar quizás 5 o 6 veces su tamaño en escrituras diarias. Esto quiere decir que si yo tengo un disco de 120 GB, o por hacerlo fácil, un disco de 200 GB, me soportaría un tera de escritura de datos por día cada disco. ¿En qué tipo de aplicaciones vamos a ver estas tasas de escritura y donde hace falta mucha performance a la hora de escribir datos? En tareas como, por ejemplo, base de datos, si voy a montar una base de datos en disco de estado sólido, o incluso virtualización de escritorios. Esto, para los que no conocen el concepto, virtualización en escritorio es levantar máquinas virtuales en un servidor y que los usuarios finales de la organización se conecten a esas máquinas virtuales como si fuera su escritorio. O sea, no tienen una laptop o una PC, sino que a través de una terminal boba o lo que se llama Thin Client, puedan acceder a su escritorio de sus datos que están dentro de un servidor. Ese tipo de tareas necesitan una enorme tasa de escritura, de lectura también, pero lo que más le pega al disco es la escritura. Entonces, para esos casos puntuales existen los discos de escritura intensiva. Como se imaginarán, estos son los más costosos de los tres. Entonces acá lo que me interesaba que supieran era cuál era el diferencial de cada uno de ellos y cuándo elegir uno y cuándo elegir el otro. Entonces, para este tipo de casos, todos los tenemos bajo la oferta de Intel como partner de Hewlett Packard Enterprise a nivel mundial y puntualmente en este caso como partner también de AIR Computers para ayudarlos a ustedes en sus negocios. Entonces, sin más, le quiero dejar espacio a Germán Faletti, que nos va a hablar de las herramientas
que les van a ayudar a ustedes a hacer mejores negocios y también hablar de alguna promoción especial antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Así que les agradezco mucho el tiempo a todos. Gracias, Leonardo. Le damos paso entonces a Germán. Germán, ya estás como presentador. Bárbaro, Belén, muchas gracias. Le voy a pedir por favor si me escuchan por las dudas porque estoy probando acá el auricular. ¿Se escucha bien? Te escucha perfecto desde aquí. Bárbaro, muchas gracias, Belén. Bueno, básicamente vamos a repasar dos herramientas que estamos haciendo mucho foco, ¿sí? Para que utilicen junto a HPE a la hora de cotizar. Una es SideQuote y otra es la de Engage and Grow. Y vamos a terminar repasando las promociones que venimos trabajando en AIR para que ustedes tengan en cuenta a la hora de cotizar. La primera herramienta es iQuote, para los que no la conocen, es un configurador online que van a encontrar en la página de Air Computers, en el acceso directo. Si ustedes están viendo en mi pantalla, en la solapa productos, el primer acceso directo es iQuote. Bien. Una vez que ingresan ahí, van a tener este menú principal. Voy a minimizar esto. Y lo que van a encontrar básicamente es un portal donde van a ver no solamente el inventario online de lo que tiene AIR de servidores, storage y networking de HPE, bien, sino también que van a poder configurar y validar una configuración mostrándole el precio que van a poder comprar la mercadería y si hay alguna promoción relacionada a ese producto. Bien, entonces yo lo que hice ahora fue ir a la solapa de servidores y ustedes van a ver varias solapas como por ejemplo Bestseller, FlexAttach o InstaSale. Bien, ustedes van a ver que Bestseller es lo que antes se llamaba la receta. Es básicamente un conjunto de productos donde HP quiere que hagamos foco teniendo inventario y ofreciendo siempre el mejor precio. Bien, ahí van a encontrar todo el listado de productos con la cantidad de stock que AIR ofrece, bien, y los precios a lo que hoy en día lo pueden adquirir. Bien, entonces lo que le quiero mostrar rapidito es podemos hacer una configuración rápida en FlexAttach. Por si alguno no conoce, la promoción FlexAttach se consigue juntando un servidor de línea 300 más 3 accesorios y un servicio de soporte. Bien, una vez que ustedes logran eso, van a tener descuentos diferenciales en todos los productos, ya sea servidores y accesorios. Bien, por ejemplo, vamos a armar acá. Mientras tanto, le adelanto, como ya verán, que hay una nueva línea de procesadores B4 de Intel que viene con cada servidor HP, en la cual ahí tiene inventario de todos los servidores, ¿sí? Excepto por el DL180 que ya está ingresando, el resto están todos en inventario. Bien, entonces lo que les quiero mostrar rapidito es una configuración rápida, donde cuando ustedes eligen un servidor, ustedes van a ver en la primera pantalla la característica de ese servidor. A la hora de configurar, ustedes van a saber, por ejemplo, que este es un servidor rackeable, tiene una unidad de rack, tiene un procesador 2690 de 14 núcleos, bien, soporta hasta 2 procesadores. Todo lo van a encontrar en la descripción. Viene con 32 GB de RAM, tiene 12 ranuras para seguir incrementando la memoria. Bien, y acá van a encontrar toda la descripción del servidor, es decir, lo que incluye y las cantidades máximas de cada accesorio. Bien, entonces, si nosotros tenemos el servidor como está y queremos agregar algo adicional, por ejemplo, como ustedes ya saben, el servidor no trae discos, bien, podemos incrementar la capacidad hasta 8 discos. Yo voy a ir abajo, voy a ir a las opciones del servidor y todas esas opciones que ven ahí son los accesorios que le puedo agregar al servidor. Es decir, yo le puedo agregar un procesador, le puedo agregar una memoria, discos, placas de red, fuente de alimentación redundante, agregar un sistema operativo, ¿sí? Que están las opciones ROC disponibles para comprar, o cualquier otro tipo de software. Bien, para hacer un cumplimiento de la PromoFlex, yo lo que voy a hacer es agregarle más disco duro, ¿sí? Ya que no viene nada. Por ejemplo, vamos a agregar esta opción, que son discos de 600 GB de 15K de RPM, y vamos a agregar 3 discos para cumplir con la PromoFlex. Para darse cuenta ustedes si el producto está dentro o no de la PromoFlex, van a ver al lado de cada ítem que hay una F, ¿sí? Que indica que el producto pertenece a un accesorio que califica para la PromoFlex. Bien, entonces eso ya le da la pauta que es un accesorio que si agregan 3 unidades del mismo o de algún otro, ya están adentro de la promo. Bien, y arriba de todo, ustedes van a ver un resumido de la unidad de sistema, que es el servidor, 3 discos duros, bien, el Kerpa que se agrega por default y el sistema operativo que es opcional obviamente a la hora de cotizar. Bien,
Una vez que ustedes tienen la cotización, ustedes van a ver abajo cuánto me sale a mí el costo de ustedes de comprar toda la solución, y abajo el descuento Flex Attach, ¿bien? En este caso son $484. En el caso de que ustedes, por ejemplo, compren solo 2 discos y no llegarían a la promo Flex, este descuento se borra y ustedes lo adquirirían al precio de lista. Por eso hacemos mucho foco en que eh, agreguen todos los productos necesarios para armar la promo Flex. Bien. Y otro detalle muy importante que yo después ya le voy a hablar es el tema de Engage and Grow, donde acá ya mismo me dice que esta solución me otorgaría 325 puntos en caso de que yo vendiera la solución. Bien. Yo ahora más adelante les adelanto de qué se trata. Y por último, y lo más importante, son las notas de validación, que van a encontrar un poquito más abajo de la página, donde me dice que lo que yo configure está correcto, o me va a decir que revise alguna configuración, por ejemplo, si yo me excedo en la cantidad de discos, o si escojo algún accesorio no compatible. Bien, si ven que está todo en verde, está todo perfecto. Ahora suponete que yo voy a agregar más de la cantidad máxima de discos, ¿no? Le voy a agregar, por ejemplo, 10 discos más a los que yo ya había agregado, yo asumiendo que el server califica para agregar todos esos discos, me va a salir una crucecita roja que me va a llamar la atención, y cuando yo veo, me está indicando que la cantidad máxima de bahías para ese servidor es de 8, y yo usé 13. Bien, entonces esto ya me da la pauta que tengo que hacer un ajuste en la cantidad de discos para poder cotizarlo correctamente, y con esto evitamos muchos errores de configuración, no solo en la cantidad de discos. Si por ejemplo un servidor que tiene una controladora que soporta discos SATA y agregamos unos discos SAS, nos va a avisar justamente que tenemos que agregar la controladora HB-H240 para que el server pueda soportar esos discos. Bien, y así con todos los errores que pueden ocurrir, las notas de validación se van a asegurar de que lo que estoy configurando está bien y que va a estar funcionando. Bien. Y una vez que terminemos la configuración, simplemente tenemos que guardar el presupuesto. Bien, donde dice guardar, elegimos el nombre, por ejemplo, algo para recordarles a ustedes, o el nombre del servidor, o también el nombre del cliente que lo están cotizando, porque ustedes pueden ver este presupuesto el día siguiente, el día de mañana, por si tienen que retomar la configuración. Bien, y cuando lo guardan, van a poder exportar esta cotización y enviársela o al cliente final o a quien ustedes necesiten. Bien, donde elegimos exportar esta lista. Si ustedes van a ver, lo van a poder exportar en formato de Excel, un sistema si es un servidor solo, si son varios lo pueden duplicar o triplicar, y también pueden incluir el margen de su ganancia. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, le ponen su margen y esto ya está listo para enviárselo al cliente final. Bien, guardan la cotización en un Excel, el Excel se descarga inmediatamente en su computadora, bien, y les va a decir justamente cómo quedó la configuración final con los números de parte, precios, cantidades, el inventario que hoy en día existe, todo lo que el cliente va a necesitar saber, y esto ya está listo para ser reenviado. Así como lo ven, lo envían directamente, se lo puede enviar a algún cliente por mail, y ante cualquier duda siempre nos pueden consultar. ¿Bien? Pasando rapidito por Engage and Grow, es un portal de beneficios que ofrece HP, en donde con loguearse, cualquier venta que ustedes realicen de servidores, de storage o de networking, se les van a ir asignando puntos que los pueden canjear por tarjetas Visa, bien, en dólares, que eso es muy importante. La herramienta funciona muy bien, bien, les pido por favor que si no están registrados, que se registren en este mismo instante, poniendo su correo electrónico, confirmando. Después van a ver un tutorial y van a ver que con cualquier venta que hagan en cualquier mayorista ya directamente se les van a ir asignando puntos, y eso les pueden ir canjeando por tarjetas Visa. Bien, por eso yo les mencionaba que cuando ya arman una configuración en iQuote pueden ver directamente cuántos puntos ganarían con cada configuración. Así ya pueden ir viendo un poquito de qué se trata. Bien, y para terminar, esto fue básicamente un pantallazo de iQuote Engage and Grow. Cualquier cosa por favor nos avisan. Y les quería recordar las promos que hoy en día estamos trabajando. Con la línea networking hay una financiación de 30, 60, 90, 120 días sin interés y 5% de descuento pago contado con toda la línea de networking de switches y Access Point Aruba, bien, para tener en cuenta. La otra promoción es que durante el mes de octubre todos los puntos de Engage and Grow realizados por PromoFlex se duplican. Bien, entonces si ustedes realizan una configuración por iQuote, perdón, y califica para PromoFlex y cierran esa oportunidad facturando el pedido,
los puntos de PromoFlex de Engage and Grow se duplican en su cuenta, ¿sí? Por lo que es muy importante que realicen esas configuraciones por iQuote para poder aprovechar la promo. Por último, también otra promo enfocada a iQuote, en la que si ustedes hacen cualquier configuración de cualquier línea de producto y cierran ese pedido, facturándolo, ahí automáticamente verifica la configuración y califican para un regalo de 2 vinos Malbec de la bodega Titarelli, ¿sí? De regalo solamente por el uso de iQuote que ustedes van a hacer. Nos reenvían esa cotización cerrada y nosotros le enviamos directamente este premio. Bien, era un paso rapidito por las promos que estamos trabajando. Sepan que mes a mes siempre hacemos promos para enfocar el uso de iQuote y Engage and Grow, así que por favor estén al tanto de todas estas promociones que siempre las vamos renovando. Bien, eso así que fue todo básicamente. Ornella, no sé si vos querés ya ir cerrando con el tema de los sorteos. En realidad, antes de los sorteos, Germán, nos toca comunicarles algunas consultas que estuvimos recibiendo a lo largo de la capacitación y también los invitamos a que nos sigan mandando en estos últimos minutos, haciendo clic en el botón que dice preguntas, por escrito nos envían la consulta que tengan. La primera dice, ¿la versión gratuita del AILO permite el envío de alertas por correo? Es una muy buena pregunta y me suena de alguien que ya estuvo estudiando el tema. La versión gratuita de Ailo permite el envío de alertas por SNMP, es decir, trampas SNMP, hacia un receptor, un sistema de gestión centralizado. Alertas por email necesitan la versión que le sigue, que se llama Ailo Essentials, que es válida para cualquier equipo LOWEN de ProLiant. Así que buena pregunta ahí. Contratando textualmente, la versión gratuita de Ailo no soporta el envío de alertas por email. Vamos entonces con las consultas. ¿Puede aparecer algún tipo de incompatibilidad con aplicaciones o son 100% compatibles? No sé si termino de entender la pregunta. ¿Incompatibilidad de Eh, aplicaciones con qué, por ejemplo? Estimo que estará hablando de los servidores. Sí, entiendo lo mismo. El tema de la compatibilidad de aplicaciones con servidores se da más que nada, es la forma en que más fácil yo la logro validar, con sistemas operativos. Es la forma más simple. Por ejemplo, en el sitio de HP, a ver si quieren cuando les enviamos la presentación les paso algunos links de interés. Aquí, Hay una disculpa matriz. Leonardo que te interrumpa. Acá me aclaran que se refería a los SSD. Ah, ok, perfecto. No, por lo general no hay ningún tipo de incompatibilidad con las aplicaciones, porque de hecho el sistema operativo, sea cual sea, ve esos discos de estado sólido como almacenamiento puro. Este, la mejora en performance se da ya más a nivel de hardware entre la controladora de discos y el disco de estado sólido como tal. Entonces, si tenés un servidor ProLiant y compraste los discos a través de AIL con el número de parte de Hewlett Packard y todo, eh, no hay ningún tipo de problema. El servidor lo ve como almacenamiento y la aplicación lo ve de esa misma manera. Entonces, por lo general no hay nada específico. De hecho, no hay ni siquiera alguna configuración especial que hacer en la aplicación. Bien, contestada la pregunta entonces. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hay de cierto que los discos SSD tienen menor vida útil y fallan más que los discos comunes? Bueno, ese es un statement bastante relativo. Es cierto que se dice mucho, eso que mencionan, pero de vuelta, va muy de la mano con el tipo de uso que le dan al disco y el tipo de disco del que estamos hablando. Por ejemplo, vieron que les hablaba antes de los discos de lectura intensiva, de escritura intensiva, etcétera. Yo si agarro un disco de lectura intensiva, que soporta, por ejemplo, 0.5 escrituras por día, por decir un número, ¿no? Después le voy a pasar un link donde están todos estos datos que les hablé con nombre, apellido y números exactos al detalle. Pero, por ejemplo, agarro un disco de 120 gigas de lectura intensiva que soporte 0.5 escrituras completas por día. Esto es para, digamos, estimar una vida útil de 3 años, supongamos. Si yo a ese disco le escribo 500 gigas por día, seguramente ese disco me va a fallar antes que lo que me fallaría un disco mecánico. Este tipo de variables en los discos mecánicos no existen o son mucho más difíciles de estimar. En los discos de estado sólido es bastante más fácil la predicción de cuándo van a fallar. Ahora, lo importante de esto es, al ser discos que se venden junto con servidores, toman el nivel de soporte
y o la garantía de ese servidor. Entonces, si ustedes, como les mostró recién Germán, configuran un DL360, un ML30, un ML350, lo que sea, y le pusieron un CarePack, un servicio de soporte a 5 años, si el mismo disco te falló 20 veces en esos 5 años, no hay problema, va a ir a HP y te lo va a cambiar. Eso es lo importante a tener en cuenta. Entonces es muy relativo al tipo de uso que se le da al disco y si fue bien elegido el disco a la hora de la compra. Perfecto. Nos consultan, ¿alguno de los servicios CarePack nos permite tener el hard de reemplazo en la empresa por los tiempos de entrega en servidores core? Muy buena pregunta también. Hay justamente una gran variedad de servicios de soporte que el cliente puede elegir en cuanto al requerimiento que el cliente tenga. Bien, hay muchos requerimientos en el que justamente los servidores se usan para misión crítica o que las aplicaciones estén corriendo las 24 horas, que no se tiene que apagar ningún modo del servidor. Hay muchos servicios como uno denominado Call to Repair, bien, donde justamente HP tiene un compromiso de entrega de no más de 6 horas, bien, a la hora de que se reporte una falla. Es decir, si por ejemplo el cliente hoy en día, ahora a las 5 de la tarde, tiene una falla y llama al servicio de soporte, levanta un caso y se determina que uno de los discos está fallando y tiene un servicio call to repair, no pueden pasar más de 6 horas donde HP le tiene que ir a la sucursal del cliente y entregarle el disco de reemplazo. Bien, obviamente cada servicio de soporte va teniendo sus costos, pero sí, hay muchas opciones disponibles en donde hay mucho compromiso de entrega justamente en el mismo día, se puede entregar un producto defectuoso y reemplazarlo en el momento. ¿Bien? Bien, gracias Germán. Acá Perfecto. complementando un poco lo que dice Germán, esto se traduce no en que tengan físicamente un equipo de reemplazo en sitio en el cliente, pero sí que haya, si lo quieren ver así, una especie de gemelo en algún warehouse o en algún depósito de Hewlett Packard, para que cualquiera sea la falla del equipo, hasta si incluso el problema es de motherboard, que dentro de esas 6 horas se pueda reemplazar la parte que está ocasionando el problema. Perfecto, contestada la consulta. Otra de las preguntas, ¿se puede configurar el ILO sin reiniciar el server o desde Windows? Sí, sí a ambas. Desde Windows, no como un feature de Windows como tal, pero si tu pregunta va a si dentro de ese mismo servidor tenés Windows y querés configurar el ILO de ese equipo, sí se puede. Mientras tengas conectividad de red entre ese Windows y ese ILO, no hay ningún tipo de problema. Lo único que tienes que hacer es abrir un navegador, poner la dirección IP, como vimos en la demo que les hice, y ahí configuran ILO. Y de hecho, sí, ILO se configura sin tener que reiniciar el equipo. Obviamente dependiendo qué es el tipo de configuración que están haciendo, ¿no? Si, no sé, lo que quieren hacer justamente es configurar el BIOS, ahí eso implica obviamente reiniciar un servidor. Pero todo lo que sea configuración de ILO como tal no necesita reinicio del server. Perfecto, seguimos a la siguiente. ¿Es conveniente tener todos los discos en SSD o también se puede tener SSD y disco mecánico en el mismo server? Muy buena pregunta. Me alegra tener este tipo de preguntas en estos webinars. Todo va a depender del tipo de uso que le vayan a dar a la aplicación que se va a instalar ahí. Hoy en día, más que nada en nuestros tipos de mercados, lo que vemos son escenarios híbridos. Vemos escenarios con discos de estado sólido y discos mecánicos combinados. Esto se puede hacer justamente gracias a que la controladora del servidor permite tener distintos volúmenes de RAID con distintas tecnologías de disco. Lo que no pueden hacer es un único volumen con todos los discos mezclados. Pero tendrían, por ejemplo, si tienen 2 y 2, tendrían un volumen con los dos discos de estado sólido y otro volumen con los dos discos mecánicos. Pero sí, se pueden mezclar sin problema y de hecho son muchas de las prácticas que estamos viendo hoy en día. Perfecto, y para ir cerrando, ¿qué modelo recomendaría de HP básico que se puede ir ampliando en el futuro? Bueno, todo va a depender. Me imagino que a modelo de servidor se está refiriendo, ¿no? Sí, Si sí, es estimo un, que sí. Estimo que sí. Si es un, si es un cliente que no tiene un data center o que no tiene racks, el equipo hoy en día más ampliable en el tiempo que tenemos en el mercado Tower es el ML350. Es un equipo que escala de un CPU a dos CPUs internos, escala hasta un TB y medio de memoria RAM, escala hasta 48 discos de Small Form Factor, todo desde valores muy chicos. Puede empezar desde un CPU con 32 GB y dos discos a las capacidades máximas. Es el disco el servidor más ampliable que tenemos.
Y en el mundo rackeable, su equivalente sería, por ejemplo, el DL380, es un equipo muy, muy conocido, este también, en formato rackeable de 2 unidades de rack, con hasta 2 procesadores, hasta 1,5 TB de memoria RAM, hasta 26 discos duros y buena capacidad de ampliación de placas también. Bien, esa fue, no fue realmente la última pregunta porque nos están lloviendo las consultas, pero bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo. De todas maneras, estoy seguro que Germán puede contestar cualquiera de las consultas que tengan. Simplemente se comunican con nosotros y Germán los va a asesorar desde AIR Computers en todo lo que necesiten. ¿Verdad, Germán? Exactamente, Belén, desde ya muchas gracias. Yo ahí le estoy dejando mi correo en el chat para que cualquier consulta que haya quedado pendiente me la reenvíen a mi correo y desde ya la estoy trabajando para responderle a la brevedad. Buenísimo, entonces, Leonardo, como siempre, un gusto escucharte. Muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos con nosotros y habernos contado todo lo que hay que saber sobre servidores y SSD. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la audiencia por el tiempo. Esperemos que les haya sido de mucha utilidad. Bien, nos despedimos entonces de los dos oradores en esta oportunidad y como les habíamos adelantado, vamos a realizar eh, en realidad un sorteo con dos ganadores en vivo. Em, Vamos a esperar que la herramienta muestre mi pantalla. Vamos a aguardar unos minutos. Bien, ahí me están confirmando que se ve mi pantalla. Vamos a realizar el sorteo. Aquí, como pueden ver, están todos los asistentes. Los dos primeros entonces se van a llevar los premios. Fernando Javier Aramburu y Daniel Finocchiaro son los dos ganadores de estos kits de Intel con chomba, cuaderno y lentes de realidad virtual. Felicitaciones entonces a ellos. Desde nuestra parte les queremos adelantar que dentro de muy poco vamos a tener nuevas capacitaciones. Este jueves, 27 de octubre, 16 horas, llega el equipo de Kodak a Laris y el tema va a ser digitalización inteligente. Pueden inscribirse ya. El 24 de noviembre, y esto es una primicia, vamos a estar con el equipo de Google contándoles más acerca de la herramienta de Google AdWords y otros temas también de gran importancia en esta era de lo digital. Y el 15 de diciembre Gigabyte también nos va a acompañar en este espacio de capacitación. Obviamente todos estos eventos van a ser comunicados por mail a ustedes para que sean los primeros en inscribirse y no se lo pierdan. Cualquier duda que tengan pueden comunicarse con nosotros, sobre todo en este tema en particular de servidores. Germán les dejó en el chat el mail gfaletti con doble L y doble T arroba grupoair.com.ar. Ese es el mail de Germán, lo repito, gfaletti doble L doble T arroba grupoair.com.ar. A ese mail se pueden comunicar directamente con él, dejarle todas las consultas sobre este tema. Y bueno, los ganadores nos pueden escribir, nos tienen que escribir en realidad para hacerse de los premios a marketing@aircomputers.com. Bueno, como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos vemos el jueves a las 16 en el webinar, la capacitación online de Kodak Alaris. Muchas gracias y hasta pronto.